Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color, presentan a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Las siguientes empresas auspician a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Estudio Contable Bernengo. Confiabilidad y experiencia en asesoramiento laboral e impositivo. Museo Leleque, Patagonia. 13.000 años de historia, en forma ininterrumpida desde mayo del 2000. Celufrán Muebles, todo para su hogar. La Despensa, diseño interior, el placer de vivir momentos únicos. Leandro Sport, indumentaria masculina, más de 50 años vistiendo a generaciones de Esquel. Legión Mat, materiales para la construcción, cimentando el crecimiento y el futuro de la región. Viñas del Nantifol, pioneros en la actividad vitivinícola en el Valle de Trevelin. Cruz del Sur, soluciones logísticas integrales y envíos a todo el país. Visítanos en 9 de julio 1687, Esquel. Integral SAI. La intención es que te sientas bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Entre Nosotros de este lunes. Primer bloque del programa. Vamos a hacer un repaso por la historia de la vida de Roberto García, periodista, uno de los hombres más importantes que supo tener el periodismo argentino durante mitad del siglo pasado, en la década del 70, 80 y los 90, y que falleció la semana pasada. Supo tener una preponderancia importantísima en el diario Ámbito Financiero. Vamos a hablar de él, del diario Ámbito Financiero, del periodismo de aquella época y del periodismo actual, con alguien que lo conoció muy de cerca porque trabajó con él, con Luis Beldi, periodista también, que supo transitar los pasillos y las redacciones de Ámbito Financiero. El segundo bloque del programa lo vamos a destinar a las cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Trevelin. Vamos a hablar con Nivian González, concejal del radicalismo en aquella localidad, y cómo impacta en la ciudad de Trevelin lo que pasó el viernes pasado aquí en la ciudad de Esquel, cuando el Consejo Deliberante de la ciudad de Esquel aprobó esta ordenanza que desvincula ese acuerdo marco entre Esquel y Trevelin para la gestión de los residuos sólidos urbanos, impidiéndole a partir de los próximos 45 días que Trevelin pueda volcar sus residuos sólidos en la planta que estaba ubicada aquí en la ciudad de Esquel. ¿Qué va a hacer Trevelin si esta ordenanza se pone en vigencia? Vamos a hablar con Nivian González de este tema y de otros temas que tienen que ver con el funcionamiento de la ciudad de Trevelin. Todo esto esta noche Entre Nosotros. Bueno, primer bloque del programa, lo prometido. Esta semana, o la semana pasada, mejor dicho, nos anoticiábamos de la desaparición física de uno de los periodistas de este siglo y del siglo pasado que probablemente mayor preeminencia haya tenido y mayor influencia haya tenido en el manejo de la información económica y política en la República Argentina, especialmente sobre finales de década del 70, 80 y 90. Roberto García. Cuando uno habla de Roberto García está hablando especialmente de la historia del periodismo y el periodismo económico en Ámbito Financiero, donde descolló durante muchísimos años. Cuando uno habla de Roberto García está hablando de la primicia de Plan Austral, porque fue Roberto García en ese momento el director del diario Ámbito Financiero, diario del que todos nosotros abrevábamos todos los días en aquella época de los finales de los 70, de los 80 y de los 90, donde ese diario tuvo un lugar central en la información de los argentinos. Y hemos invitado esta noche a un hombre que tuvo una vida central dentro de Ámbito Financiero, como es Luis Beldi. Luis es economista, es periodista, es ensayista, es novelista, ha escrito muchos libros, incluso hay uno de ellos que
que se ha hecho varios libros, Los 12 Apóstoles, la historia de aquel motín de Sierra Chica, Jock Lender, Sociedad Anónima. Bueno, ha escrito muchas novelas. Además es un novelista, es un bon vivant, es un hombre que uno puede hablar todo un día entero con él y no cansarse porque tiene una historia de vida muy amplia. Y ha conocido a Roberto García porque ha trabajado junto con él y con un equipo de periodistas de lujo que supo tener ese diario en aquellos años, 70, 80 y 90. Está con nosotros en esta noche. Luis, gracias por la generosidad de tu tiempo para charlar con nosotros en este lunes aquí Entre Nosotros, aquí en Canal 4, en la provincia del Chubut. Gracias, es un doble placer para mí, primero, como el pibe que vivió 7 años en Trelew, años inolvidables de mi vida. Puedo compartir alguna anécdota. Claro que sí. Eh, como no teníamos casa porque mi mamá estaba embarazada de mí en Ushuaia, mi papá vio que el hospital de Ushuaia en aquellos años, yo soy de 1947, imagínate 800 habitantes tenía Ushuaia, y como mi mamá tenía un primo en el hospital Rivadavia, bueno, ella se hizo todo el viaje, después se le unió mi papá, que había que salir en bus por tierra hasta San Antonio Oeste, un pequeño pueblo que no tenía agua, que pasaban los camiones hidrantes y dejaban el agua en los tanques, y de ahí se tomaba el tren, que mamá eligió un tren, coche camarote, porque era 24 horas de San Antonio Oeste a Buenos Aires. Me tuvo en el Hospital Rivadavia. Cuando estábamos allá, bueno, acá se intercala otra historia que es universal. Yo nazco con un problema en la vista, con una infección en los ojos en la que me moría. Me ponía una aguja al doctor con mi papá, que ya había venido por esa enfermedad a Buenos Aires, en brazos, candente para eliminar la infección, pero era momentánea. Mi tío, que era médico, le dijo a mi papá: mira, Luis, creo que salió un medicamento en Estados Unidos que le va a servir a tu hijo. El medicamento era la penicilina, que la había inventado Fleming. Y como vos decís que soy un contador de historia, te cuento quién me salvó la vida. A mí la vida me la salva el padre de Winston Churchill, porque Winston Churchill tenía un jardinero que, cuando Winston Churchill, que fue el gran primer ministro inglés, se cayó al agua, el jardinero le salvó la vida. El jardinero le dijo a Winston Churchill: padre, ¿cómo le puedo pagar semejante favor de haber salvado a mi hijo? Dijo: no, lo que yo deseo usted no me lo puede dar. Y era que su hijo estudiara medicina. Y porque eso era para la aristocracia o gente de mucho dinero. Bueno, don Claro. Winston Churchill consiguió que estudiara medicina. Fleming inventó la penicilina, y la penicilina me salvó a mí. Por eso digo, esto es una Babel, ¿viste? Es una historia que está concatenada. Con Roberto sucedió algo similar. Yo lo conocí en el 81, 45 años de amistad. El diario era exclusivamente financiero, ámbito financiero, pero Ramos lo trajo, creo que estaba en una agencia de noticias, lo trajo para incorporar la parte política al diario, porque era un diario rengo. Pasado el boom de las tasas, Martínez de Oz y todo eso, había que pensar en seguir adelante. No se podía vivir siempre de la economía. Imagínate que nacimos en una época donde los plazos fijos eran a 7 días, la tablita de Martínez de Oz, el 2 por 1, y veníamos de un país donde no había plazo fijo, porque los bancos actuaban por cuenta y orden del Banco Central, es decir, captaban dinero que se lo daban al central y después daban préstamos subsidiados, donde vos ibas a pedir un préstamo, el gerente te decía: bueno, voy a ver si tengo una solicitud. Y ese ver si tengo una solicitud era una coima, porque eran préstamos elegidos, no eran por tu poder adquisitivo ni nada. O sea, en la Argentina nadie tenía idea de las tasas de interés. Estaba Y de desnaturalizado repente, todo, claro que sí, claro que sí. claro, Lo de recuerdo repente se bien, lo encontraron que recuerdo le bien. pagaban mucho dinero por poner dinero, y empezó el pedal financiero, que fue enorme. Y te cuento otra anécdota, pues siempre van atadas. Cuando se corta el pedal financiero, cuando cae el gobierno militar, después de la inflación de Frondizi, que se llegó a pagar, cheque contra la mano se llamaban las mesas de dinero, 2% de tasa diario. 2% de tasa diario. Imagínate que toda la gente, había una especulación en pesos tremenda con las mesas de dinero, con el dólar, futuros, todo, y viene Menem en el 1 a 1 y se corta. Y yo estaba en Canal 9, dando información financiera todos los días en Canal 9. Y una señora de mucha edad
me para en la calle, me agarra el brazo toda lamentada. Me dice, ¿a dónde iremos a parar, Luis Beldi, con estas tasas que no rinden nada? Nos pagan el 3% anual. ¿A dónde iremos a parar? O sea, fíjate, vos, habíamos eliminado una Bueno, hiperinflación, ¿te acordás la película? reducido tasas del 2% diario a tres por Y, y- ciento anual, y claro. me preguntaba la mujer a dónde Ay, vamos a parar. ¿te acordás la película Plata Dulce? Relata esto. Una película, una obra maestra, el Relata 2 por esto. uno. Relata esto, ¿no? Relata esto, es más, te digo, la película fue genial, pero la realidad y las historias que yo conozco de la realidad son superiores. Superiores a Vos la te película. imaginás dueños de banco que compraban bancos y que iban a los remates de Hacienda con la máquina de escribir inventando nombres, tenían nombres y cédulas de identidad de depósitos de plazo fijo en sus bancos, y como eran transferibles con esos depósitos falsos de plazo fijo, compraban ganado. Así se armaban los pedales financieros, así se compraron cada banco, cada empresario tenía 30 empresas, Sí, sí. empresas de grifería, de todo, hasta que un día saltaron los grecos y saltó el sistema, Claro, voló todo por el aire. estalló todo. Bueno, ahí es donde la levadura financiera hace que Julio Ramos encuentre que tenía lugar ese olfato, ¿no? De empresario, que vos lo conociste tanto, ¿no? A Julio, de empresario y de periodista. Fue una amalgama muy rara. Es muy raro encontrar un periodista que además tenga alma de empresario como lo tenía Julio, que también tenía formación económica, donde encuentra una cuña para un diario que además se mete en el corazón económico y financiero de la Argentina y después en el corazón político de la Argentina, ¿no? Claro, y me convierte aparte en testigo de esto, porque yo tuve que ir a entrevistar a los banqueros quebrados, llorar, los vi llorar. Los vi estar pendientes cada minuto de si aumentaban o bajaban los depósitos en las sucursales. Esos banqueros como Greco, que compró el primer Rolls Royce moderno como en la Argentina, Luis Sandrini tenía uno antes, pero había comprado antes, pero era antiguo, que se disputaban con, no me acuerdo cuál era el otro grupo de Mendoza, se disputaban a ver quién compraba cosas más, más lujosas. Extravagantes, claro. Sí, uno es greco y el otro, me acuerdo, otro que anda por Veracruz, nunca le encontraron el rastro. Pero sí tengo mil historias de lo que fue el pedal financiero, la plaza financiera, historias increíblemente maravillosas para una película y desgraciadas para la gente. ¿Y cómo llega Roberto a hacerse, fue accidental? Bueno, nada es accidental en la vida, pero digo, ¿cómo llega Roberto a hacer pie como director de ámbito? Porque el director natural era Julio. Él llega porque Julio lo trae, creo que habían convivido en La Opinión de Timerman, Claro, que ese trabajaban en la fue opinión. el semillero, la masía del periodismo, de ahí salieron grandes periodistas. Lo trajo para hacer política, pero Roberto se destacaba tanto que en poco tiempo fue subdirector y después director del diario. Roberto era un tipo que llevaba una libretita y por ahí paraba el auto y anotaba alguna información que se acordaba. Para él la información era mercadería, ¿viste? Mercadería valiosa, y la tenía en una pequeña libretita y hablaba, era un obsesivo de estar bien informado. Sí. Algunos, yo no lo conocí, pero algunos dicen que no tenía tantas fuentes, pero las fuentes las explotaba al máximo, sus fuentes las explotaba al máximo. ¿Te consta eso, Luis, a vos? No, tenía muchísimas fuentes con el valor agregado de que las fuentes más valiosas, además eran amigos personales de él o se hacían amigos personales de él. No los voy a nombrar, pero No, algunos no. siguen vigentes teniendo muchísimo poder, pero él iba a las casas de ellos, venían a las casas. Cuando celebraban el cumpleaños de los chicos, yo iba con mis hijos, con mi familia, nuestras familias eran amigas, y me encontraba con jueces, todo con los que jugamos al fútbol, al tenis, ahí nadie era juez, nadie era empresario, éramos todos iguales. En los veraneos nos veraneamos cerca de banqueros pero empresarios Y de, famosísimos, hasta y, algún dueño de y- y- astillero. y de Eh, políticos. sí, pero qué sé yo, hasta íbamos a bailar, ¿viste? Se hacían grupos tremendos. Punta del Este era una meca para todo esto.
bueno, te imaginas que en las charlas, mientras tomaba sol, siempre aparecía mucha información. Mucha información, que después Sí, trasuntaba en ese diario que era, bueno, de ahí surge Gordon Gekko, ese personaje que aparecía todos los lunes, o las charlas de era Tincho de los el, lunes, ¿no? claro, era el personaje que interpretaba Michael Douglas en En Wall la Street. película, en Wall Street, Y hoy claro. por la gente ya lo debe haber olvidado, No, pero nadie lo Gordon conoce. Gekko impactó. Bueno, Charlie Sheen, que tuvo un rol secundario en la primera parte, en la segunda parece con un rol más protagónico en esa época. Yo miro esa película y era realidad porque fui a Wall Street muchas veces. Eh, Te cuento algo, no quiero escandalizar, pero los muchachos, las 30 empresas del Dow Jones tenían un kiosco cada una, donde todos se amontonaban, compro, vendo y se anotaban en una libreta. Claro, sí. Bueno, el tipo que anotaba en la libreta, que tenía una velocidad mental tremenda, la mayoría consumía cocaína. Y a los 36 años no servían más y eran cambiados por otro. Mirá cómo era el ritmo de inversión sin la tecnología. Sin la tecnología de hoy, claro. Yo lo vi eso, lo viví. Lo estuve ahí, sentí los gritos, me aturdieron en Wall Street. Y después conocí un Wall Street que entré y me sorprendió la primera vez porque había un silencio total porque lo dominaban las computadoras. Claro. El actual, el actual. No, ya no el actual. Él era de aquella computadora que tenía una función básica. A tal precio le podías dejar de vender y de comprar a tal otra para no soportar grandes pérdidas. Pero ¿qué pasa? A veces ese stop and go hacía una reacción en cadena cuyo resultado era peor. No había la tecnología de ahora, simplemente que se podía operar no de la distancia porque no existía internet, existía la computadora, pero el internet era Claro. por teléfono, era muy... Eh, o sea que era nada más que para aliviar el trabajo de los que anotaban. Después sí, ya podías operar de tu casa, de cualquier lado, eso fue pasando el tiempo. Pero ojo eh, que este es un detalle importante. La tecnología en aquellos años avanzaba a paso lento, entonces era una tecnología que la gente podía soportar. Hoy vamos a una velocidad tan grande que la volatilidad de los mercados, que antes era excepcional, hoy es la normalidad. Hoy ya no podés titular lunes negro, miércoles negro, martes no, negro, claro. porque al lunes negro le sigue un martes de euforia y un miércoles Claro. negro. Vos, Pero es vos, la normalidad. vos Al punto de la escribís, primera vez que veo que hay una guerra entre Irán y Estados Unidos, y al principio empezaban a pricear, pricear es el término de poner precio a las acciones entre los traders, con la guerra, porque era noche en Occidente y día en Oriente cuando se producían los combates. Entonces, en la noche de Occidente funciona un mercado overnight que anticipa la apertura del mercado el día siguiente. Y era una especulación tremenda esa guerra porque había gente que sabía lo que los demás no sabían y 10 minutos antes de abrir los mercados te encontrabas comprando futuro petróleo, vendiendo porque ya sabían si iban a lanzar un cohete, no lo iban a lanzar. claro. Bueno, Entonces, esa velocidad, esto que estamos viviendo ahora, que no sabemos cómo va a terminar, está provocando un descalce violento. Yo nunca he visto que se armen páginas para ver cómo chicos matan a otros chicos en las escuelas, cómo se mata por la inteligencia artificial a un militante de Trump, como lo asesinaron, cómo es esta reducción violenta de la natalidad. En Europa, por ejemplo, que al igual que en Argentina están cerrando centros de neonatología, maternidades, eh, los médicos atienden muy pocos chicos europeos. sí, porque ha descendido la Cada tasa, cuatro ¿no? chicos europeos atienden tres que vinieron de África, que son Claro, musulmanes, que sí, es sí, sí, la sí. invasión, la invasión de inmigrantes que Sí, soporta sí, el sí, sí, sí. continente. Ya lo Te dijo. digo, estamos sintiendo un cambio de cultura que ni sabemos a dónde va. Mira, hay una crisis con la inteligencia artificial, va a estallar una burbuja seguro, pero hay otra cosa peor y que a mí me alegra que haya sucedido. Muchísimas empresas despidieron 30%, 40% de sus empleados porque la inteligencia artificial los reemplazó. La inteligencia artificial de las empresas no es la que usamos nosotros. Hay que alquilarla y te alquilan tokens, millones de tokens.
Pero ¿qué pasa? Cada vez te hace depender más y está aumentando el precio de los tokens porque no hay chips, hay que pagar más caro los chips, Claro, está aumentando la energía eléctrica. el consumo de energía es Una pregunta a bestial. Google te consume suponete 0,3 mega, no sé cuál es la medida exacta. Una pregunta a la inteligencia artificial de Google te consume 3,4, 10 veces más electricidad. El sistema eléctrico de Estados Unidos quedó obsoleto. La inteligencia artificial consume toda la energía que consume Japón en un año. Sumarle las Claro. criptomonedas que consumen algo igual y sumarle la minería, las tierras raras que consumen enormes cantidades de electricidad. Bueno, esto ha hecho que muchas empresas se encuentren con que hubiera resultado más barato mantener a los empleados que tomar la inteligencia artificial. Por eso te digo, Es esto una es sin paradoja, frenos y ¿no? aceleradores. Sí, pero Es son una, frenos y aceleradores. es una paradoja. Luis, vos seguís escribiendo, escribís en el diario Infobae. El otro día Todos los escribiste, días. todos los días, claro. El otro día leí tu nota sobre el impacto del cierre del estrecho de Hormuz en los precios del petróleo. Escribís todas las tardes sobre eso. ¿Necesitas Pero no para es, acá quiero hacer otra cosa Pero porque déjame que te todos pregunte creen esto. Déjame que que te el pregunte estrecho de esto. Hormuz es solo petróleo. No, pero déjame que te pregunte esto. Cuando vos escribís hoy, que escribís todos los días sobre temas que tienen relevancia internacional y que tiene que ver con los precios del crudo, ¿tenés que usar la inteligencia artificial para recibir información para después poder procesarla y escribir? No, no, me resisto. Está Es más, bien, cuando estoy escribiendo, la inteligencia artificial se ofrece a corregirme, a claro. reescribir mi artículo. Me imaginé, Una me vez imaginé. lo puse a prueba para ver dónde era. Mira, te juro que si yo hubiera sido director del diario donde esa inteligencia artificial escribe, le hubiera pegado una patada y yo estaba en la Claro. calle. Pero Infobae Otra vez te usa, ¿eh? cuento, dos Contame. chicos me mandaron la tesis para recibirse de comunicadora social. La leo y digo, pero esto es una macana. ¿Cómo puede ser que cada párrafo sea igual al anterior con diferentes palabras? Repite y repite el mismo concepto. No, no podés ser periodista así, tenés que desarrollar la historia. Ah, no, la escribió la inteligencia Y claro, artificial. y Entonces le claro. escribí 3 párrafos de cómo escribiría un periodista y me dice, ay, ¿no nos podrías reescribir la tesis? Y le digo, ¿qué? ¿Yo voy a ser el culpable de largar periodistas incapaces al mercado? Es un tema que lo tienen que resolver ustedes. Ponete a Ahora, si escribir, vos tenés que acudir a la inteligencia artificial para hacer una tesis, estás perdida. ponete a Periodismo es escribir. síntesis, es creación, es arte, Es entiéndanlo, creatividad, es arte. Y el es arte no hay sensibilidad, inteligencia artificial que lo es, reemplace. es Es sensibilidad. arte porque es literatura. Déjame volver a tus tiempos y a los tiempos de García, del Tata Joffre, que también escribió, que trabajó con ustedes, bueno, por supuesto, a Julio Ramos, de ámbito financiero. Nicolás Casanseu, Nicolás, que también escribió con ustedes, y me estoy olvidando de muchos. Bueno, Carlos Pañi, Carlos Pañi, Zuleta, Enrique Zuleta también, es cierto. Chiche Carlos Pañi, Helblum, Chiche también, tuvo es un cierto. tiempo. Decime, déjame volver a ese diario, a ámbito financiero que era tan central en la vida de la política y de la economía argentina de los años 80 y 90. Bueno, y un Julio Ramos enojado con el... Vos lo conociste muy bien a Julio, vos le presentaste su última esposa, Julio, Fui testigo de casamiento. y fuiste testigo de su casamiento, y hay una frase que vos en algún momento te la atribuyen a vos, yo no sé si es cierto o no, pero vos le presentaste a Silvana, su última esposa, que fue, bueno, un amor intensísimo y que no terminó bien, ¿no? O sea que lo conociste muy bien a Julio. Julio era un hombre que cuando se ponía algo en la cabeza lo lograba como de lugar. Y él emprendió una batalla que los Kirchner después enarbolaron una bandera de Ramos, que en Soledad Ramos era el primero que planteaba los monopolios de los medios hegemónicos que ahora el kirchnerismo parece haber descubierto cuando hablaba de Clarín y de La Nación. Qué cabeza la de Julio, ¿no? Y ese diario que se peleó con el mundo y que encontró un lugar en el mercado de los lectores de papel, del diario de papel, que en aquel momento el papel, digamos, uno lo tocaba, lo olía y lo recibía yo lo recibía acá en el sur, pues todos los días recibía Ámbito Financiero a la tarde y lo leía. Ya no, bueno, ya los diarios prácticamente ni se imprimen. ¿Hay un lugar para esa prensa que no se deja llevar por delante, que habla con todos pero que no se deja milanar por nadie? Es que no existen más esos monopolios.
porque ese monopolio se basaba en tener papel prensa. Hoy cada lector de diario de papel que se muere es un lector menos. El 90%, por ejemplo, de Infobae se lee en celulares. Y Clarín y Nación lo mismo. Se leen en celulares, no se leen en papel. Entonces el papel prensa hoy es una carga para ellos, es un costo, como lo fue comprar los canales y las radios para tener poder político, llegar y todo. Y vos para comprar una radio en esa época tenías que calcular el costo de las antenas, las repetidoras. Y hoy con el streaming te pones una radio gratis, tenés que tener el estudio y un micrófono y ya tenés radio. Y los canales de televisión abierto también, cada espectador que ve televisión abierta que se muere es un punto de rating menos porque están todos en el streaming. Es Claro. decir, toda aquella construcción de poder de los 90 naufragó en el siglo XXI y hoy no hay medios hegemónicos y en esto se equivoca Javier Milei. Javier Milei confunde medios hegemónicos contra una opinión pública hegemónica que no está de acuerdo no con él, y esto es lo que él no sabe diferenciar, y es una diferencia sutil pero profunda. No están de acuerdo con ciertas partes de su gobierno. No están de acuerdo con Adorni, no es no estar de acuerdo con Milei. No estar de acuerdo con la criptolibra no es no estar de acuerdo con el superávit fiscal. No estar de acuerdo con, este, Con Libra el- no es no estar de con acuerdo las con... falsas famas. A Karina Milei le atribuyen la genialidad de haber armado las listas que llevaron al triunfo a la Libertad Avanza. Yo quiero recordar que con esas mismas listas hubo una derrota, un Waterloo, en la provincia de Buenos Aires y que apareció Scott Bessent con los dólares y se ganaron las elecciones. Entonces le dieron el mérito de Scott Bessent a Karina Milei, que pasó a ser ganadora de lista. Yo pregunto, ¿alguno recuerda quiénes estaban en esas listas? En esas listas se votaban ideas y el dólar estaba en caída. Y está en caída, lleves a San Martín resucitado, a Mitre, a quien sea, cae cuando hay pánico con el dólar. Pero vino Scott Bessent y puso 2.000 millones, vendió en una semana, después hizo una flor de ganancia porque el dólar Sí. cayó, lo recompró más barato, pero fue el que salvó a Milei. Y Milei no distingue esos detalles, que los tendría que usar a su favor y tendría hoy más popularidad y un gobierno más sabio, porque no atentaría contra la efectividad de las grandes medidas que está tomando Caputo. Acá el riesgo no es K, el riesgo es J. La interna que tienen Karina Milei con Santiago Caputo, la defensa de Adorni, ese es el riesgo. Porque si no existiera eso, todos sabemos que el peronismo no tiene ninguna chance de ganar en las próximas elecciones. Está desunido, algunos están tratando de rescatarle que es superávit fiscal, otros quieren volver al populismo de antes. Son muy rechazados, Kicillof no tiene imagen positiva. Hay más En daño cambio, autoinfligido que otra cosa. sí, aparte si hay una segunda vuelta, por ahí sería Milei contra Patricia Bullrich, porque serían todos del mismo palo, como pasa en América, está ganando una misma ideología. Yo no sé si el capitalismo es bueno o es malo. Lo único que te puedo decir que es el que mejor administra el egoísmo de los seres humanos. Porque el socialismo quiere administrar algo que no existe, la generosidad del ser humano, que quiera ganar menos para el bienestar de los demás. No existe. Yo estuve en Cuba, estuve en Rusia cuando cayó, estuve en China y, oh casualidad, todos los dirigentes políticos viven en donde vivían los grandes ricos de antes y la gente vive en los lugares donde vivía la gente pobre de antes. Clarísimo. Porque si son tan socialistas no comparten el mismo estilo de vida. Clarísimo. Luis, para liberarte y para ir despidiéndote, más allá, yo sé que tendrás seguramente entre tus tantos proyectos, porque no descansás y siempre estás trabajando, algún otro proyecto literario en mente, más allá de tus hijos que ya han sido paridos y siguen vendiéndose, ¿no? Como bueno, Los 12 Apóstoles, que es uno de los que más, probablemente más felicidad te ha Tengo, causado. Mira, estoy trabajando en un gran proyecto, ya en marcha, firme, muy firme, pero es tan grande el proyecto, es transnacional, tiene que ver con lo que escribo, pero tengo he firmado un estricto contrato de confidencialidad. Ajá.
Ellos van a manejar la prensa en su momento para anunciarlo y todo. Cuando me den esa luz verde, hablaremos. ¿Es un proyecto literario? No puedo, me encantaría poder contarlo porque cuando uno tiene una... Sí. ¿Y cuándo lo A ver, sabremos eso? yo tengo ¿Cuándo? 78 años. Llegar a los 78 años hoy es fácil, más si te cuidás como me cuide yo, que corrí maratones, voy al gimnasio, sigo corriendo. Lo difícil es saber qué hacer cuando se te prolonga la vida. Porque no podés pasarte la vida viviendo la vejez sentado en una cama mirando el streaming, sin proyectos. Y lo peor que te puede pasar es, un día estuve en una cárcel y el director de la cárcel me muestra su celular, todo lleno de llamadas. Y si salgo por acá y me saluda todo el mundo, pero me retiro la semana que viene y mi celular va a dejar de sonar y a mí no me van Claro, a saludar. Bueno, el problema cuando vos llegás y más como periodista y que tuviste una actuación más o menos relevante en los medios, te conocen, estuve en grandes programas de la historia y la televisión como Polémica en el Bar, en la mesa aquella con Gerardo Sofovich. Eh, entonces, si te dejan de sonar los celulares y te dejan de invitar a los eventos periodísticos y ya no te reconocen como alguien o apareces cada tanto y tenés una necesidad de abrazar a todos para que te vean que todavía vivís, bueno, ese no es mi proyecto de vida. Entonces, alcanzar esto a los 78 años, mi máximo proyecto, es lo que le da sentido a la vida y esto es un consejo para todos los que nos están escuchando y que tienen ya avanzada edad. Hay que tratar de mantener la relevancia, la vigencia, porque prepárense y díganle a sus hijos que van a tener que ahorrar mucho más que antes porque van a vivir más años, pero los años que van a vivir no son los de la cancha de bochas y el banco en la plaza. Va a ser con salidas, si están solteros, con mujeres, eventos sociales, y van a gastar mucha más plata en actividades sociales que en medicamentos, porque el medicamento que necesita una persona que está en actividad a veces es un ansiolítico para poder dormir y más que eso no, porque tiene una vida sana, exactamente. salvo que llegues con problemas cardíacos y Lo, lo sus- diabético, que llegues mal, pero tampoco vas a vivir mucho. El que vive mucho no le da grandes gastos a los médicos, se hace un chequeo anual, se exactamente. va por lesiones, no va por enfermedades, Sí, por pero tiene lesiones una del vida social gimnasio. que es más costosa que la salud. Claro, lo suscribo enteramente. Luis, has sido muy generoso con tu tiempo y lo valoro mucho, tanto yo como por supuesto nuestra teleaudiencia. Te mando un Y abrazo. déjame Sí, mandar un abrazo a toda mi Patagonia querida, 15 años. Y yo puedo definir la Patagonia con una frase. Fue mi gran maestro de vida, porque en la Patagonia, si no sos solidario, por lo menos en aquella Patagonia, no sobrevivías. En Comodoro Rivadavia llamábamos viento cuando soplaba más de 60 kilómetros por hora. sí, En claro. Río Gallegos, con 5 o 6 grados, salíamos con mangas cortas a la calle. Y en Trelew me crié con mi primera maestra de inglés fue mormona, me crié con los galenses, como le decían a los galeses, con toda una colonia de galeses, grandes amigos, me crié con Boers En Comodoro. en Comodoro. Es decir, el universo que emigraba y que era expulsado del mundo estaba en esa Patagonia, me dio esta cultura, me dio esta formación y me hizo soñar con ser escritor, porque la biblioteca era nuestro lugar de encuentro cuando la maestra nos mandaba a hacer los deberes. Luis, abrazo grande y gracias por la generosidad de tu tiempo en esta noche. Gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Vamos a un corte, volvemos en segundos nada más. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue.
quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Tu cable local tiene todo y hoy tiene mucho más para ofrecerte. Vas a vivir toda la Copa Mundial FIFA 2026. Análisis, sedes, comentarios, todos los partidos y las mejores coberturas para seguir a la selección. Sumamos 2 nuevas señales, D-Sports y D-Sports 2, para que vivas los 104 partidos del Mundial en vivo con más de 900 horas de transmisión. Tu cable local tiene todo. Viví la Copa Mundial FIFA 2026 y mucho más con tu servicio de cable, el de siempre. Consulta con tu cable operador. Bueno, buenas noches, Nidian. ¿Cómo están? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Es un placer. Bueno, ¿radical desde cuándo, Nidian? ¿Desde siempre? Mira, yo soy extrapartidaria. Extrapartidaria. En la Unión Cívica Radical. Mandamos mi afiliación después que me dieron la oportunidad el partido de formar parte dentro de esta alianza. Y bueno, todavía no llega, pero ahí estamos, tratando lo mejor posible, porque agradezco la oportunidad que me dieron y creo que hay que respetar y ser condescendiente con ellos. ¿Y esta es la primera incursión en política suya? ¿La primera vez que se compromete políticamente así de forma orgánica en un partido? Mira, en el año 2014 formé parte de la lista que en aquel momento también se hizo una alianza con el PRO. Ah, sí. Yo fui de tercer concejal, no entré porque solo entró uno solo, que fue el señor Furque en aquel momento, y ahí empecé a incursionar en esta zona con el PRO. Una vez que se vuelve a hacer otra vez la alianza, el PRO, en las elecciones pasadas, bueno, a mí me convoca la Unión Cívica Radical de participar con ellos. Y bueno, como íbamos en una alianza, yo dije, vamos a terminar trabajando todos juntos, así que me quedé con ellos. Me gusta, siempre me gustó lo que es la base de la política radical. Y me siento identificada con ellos. Así que bueno, he mandado como 3 veces mi afiliación, pero no pasa nada. ¿3 veces? Sí. No me diga, 3 veces. 3 veces y todavía... Parece que no la quieren, ¿eh? Parece que no, pero hay que ver dónde va a tener que pedirla, como hice yo con la Libertad Avanza, va a tener que ir al juez federal para que lo obliguen a... Hay alguna mano negra y que está cajoneando su ficha. Exactamente, va a tener que interceder ante el juez federal. Tal cual, pero por ahora es como que no estoy afiliada a ningún partido. Claro, pero su voluntad es de afiliarse. Mi voluntad fue afiliarme. Y de participar políticamente en su ciudad. ¿Usted es nacida y criada en Trevelin? No, yo sigo siendo de la cordillera porque soy de Gobernador Costa. Ah, ¿usted es de Costa? De Gobernador ¿Nació Costa. en Costa? Nací en el Torrio Senger, pero bueno, mi padre era policía en aquellos años, nos trasladaban mucho y íbamos por toda la provincia, pero muchos años, mi niñez y parte de mi juventud, la pasé en Gobernador Costa, allí crecí, o sea, lo siento como... Sí. También nací en Senger, lo siento como mío, por supuesto. ¿Y en Trevelin cuántos años hace? 25 años. Ah, ya bastante. Y sí, porque fue por adopción política. Claro. Mi marido es de ahí. Sí, se vino para acá y se tenía que venir. Y no quedaba de otra. Bueno, y interesada en las cosas que tienen que ver con el funcionamiento de la ciudad. Por supuesto que sí. Bueno, porque finalmente el viernes a la mañana fue sancionado por el Consejo Deliberante, sus colegas de Esquel
sancionaron una ordenanza por mayoría para rescindir ese convenio marco de acuerdo entre Esquel y Trevelin. Qué problema, ¿no? Ya le veo la cara. Que va a ser un problema para las dos ciudades, y especialmente para Trevelin, porque tienen que ver dónde van a disponer los residuos sólidos, atento a que esta ordenanza rescinde o rompe, disuelve ese convenio marco de acuerdo entre Esquel y Trevelin para la utilización de la planta. Lo que dice la ordenanza que sancionaron el viernes pasado es que Trevelin tendrá que buscar un lugar donde disponer sus residuos, porque tal como estaba la situación no había voluntad de entendimiento entre los dos gobiernos. Es un dolor de cabeza, ¿no? Es un problema. Es un problema. Es un problema. En principio, más allá del problema, yo creo que hoy por hoy deberemos dejar de mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. A ver cómo se resuelve este tema. Tal cual. Creo que principalmente deben sentarse los dos intendentes y hacer un diálogo. Creo en la capacidad de ambos dirigentes, porque por algo la gente los eligió, en esa capacidad de diálogo que ha quedado dormida o ausente en años anteriores, y buscar una solución nuevamente, porque hoy por hoy Trevelin no está en condiciones. ¿A dónde vamos a retroceder 40 años si no podemos traer la basura a Esquel? O sea, hay muchas cosas por mejorar, sí, obviamente, pero creo que la base de la solución es el diálogo. Claro. Sí, hay que consensuar. Claro. Lo que reclama Esquel, más allá de la deuda que está judicializada, o sea, la deuda es pasado y está en tribunales, lo tendrá que resolver un juez. ¿Cuánto reclama Esquel? ¿Cuánto puede pagar Trevelin? Eso lo deberá resolver Esquel, pero un juez. Pero lo que dice Esquel es: no podemos permitir que sigan volcando los residuos en un módulo de enterramiento que pagó enteramente Esquel, que la construcción de esa ampliación la pagó Esquel y Trevelin no ha puesto un peso. ¿Habrá posibilidades de que el municipio de Trevelin encuentre los fondos vía algún aporte extraordinario, o sea de la provincia, o sea de los propios vecinos de Trevelin? Porque si hay un entendimiento, tendría que ser en base a... El entendimiento tiene que ser en base a voluntad de pago. Yo te diría que sí, hay que gestionarlo, claro, por supuesto. Esto es gestión. Los vecinos pagan todos los meses. Los vecinos siempre han pagado. Siempre han pagado por este servicio. Entonces, la plata entra, si no es la suficiente, porque entiendo que por ahí el módulo de Trevelin es menor que el de Esquel, pero sí creo que hay que gestionar, porque no puede quedar esto sin solución, no puede quedar Trevelin afuera, porque ya te digo, sería retroceder 40 años. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Claro. ¿Hay que pensar en una solución? Sí. ¿Hay que consensuarla? Sí. ¿Hay que gestionar? Y sí. Claro. Sí. Independientemente de este conflicto y esta ordenanza que se sancionó el viernes pasado y que, bueno, pone las cosas en el tapete nuevamente y de relieve la necesidad de buscar un entendimiento, cerremos este capítulo por un rato y cuénteme cómo ve usted, como vecina de Trevelin y como concejal, la gestión de los residuos sólidos de Trevelin. ¿Cómo luce para usted la ciudad y cómo luce la gestión de esos residuos, la recolección, la clasificación, los terrenos baldíos, si los terrenos lucen o no lucen con basura arrojada de manera indiscriminada, no por el intendente ni por sus funcionarios, sino por aquellos vecinos desaprensivos? ¿Cómo ve ese tema, concejal González? Yo lo que veo que es como una falta de irresponsabilidad. Hay una irresponsabilidad terrible. Sería falta de responsabilidad. Porque se dejó de separar residuos hace muchísimo tiempo. Hoy va todo al mismo lugar. No hay separación. No hay separación domiciliaria, en origen. No hay separación en origen. Se dejaron de hacer las campañas de concientización y los terrenos baldíos y demás vemos que hay basura por doquier, o sea, por todos lados. No le voy a echar la culpa al intendente ni a los funcionarios, obviamente que no. Son los vecinos que tiran la basura donde no deben. O donde no deben. No cuidan, no cuidamos, vamos a hablar entre todos como plural. Pero más allá de esto, creo que la base, siempre lo dije, soy docente, está en las escuelas, porque en la escuela que yo estaba hacíamos la separación hace unos años atrás, y los mismos estudiantes te traían las bolsitas de sus casas para el compost de la escuela, por ejemplo, y le decían a los padres, esto no se tira ahí, esto no va ahí. A veces yo les hacía a propósito y tiraba un papel donde no debía. A ver cómo reaccionaban ellos. Y ellos mismos me corregían, no diré, ahí no va. Entonces creo que son unos agentes multiplicadores
ejemplares. ¿Y falta toma de conciencia o programas de concientización y educación por parte del gobierno? Y faltan programas de concientización, eso ya está a la vista, salta a la vista, porque si no, no estaríamos en esta encrucijada, digamos, ¿no? Porque vos ves que va todo junto. Antes tenías días donde sacabas los orgánicos, días de los inorgánicos. Hoy ahora es todo junto. Todo junto. Claro. Sí. Yo he querido hablar con el funcionario que está a cargo del área, que es el señor Zapata. Lo he intentado de todas formas posibles. Lo he llamado, le he escrito WhatsApp, le he mandado mensajes. No hay forma. No sé si es solamente con nosotros, con la prensa, o si con ustedes también, o si ustedes lo han citado al Consejo Deliberante para que cuente un poco o dé detalles de la gestión. ¿Han hecho eso ustedes? ¿Lo han llamado o al área de ambiente, que depende de ambiente? Él depende de ambiente, ¿verdad? Claro. Con el señor Zapata alguna vez nos fuimos a hablar a su lugar de trabajo, lo fuimos a visitar, no solo por esto, sino por la parte de escombros y demás. El hecho es que... es un funcionario y bueno, tiene un jefe, ¿no? ¿Y el jefe de él quién es? ¿Eudokimov? ¿De ambiente no? No, no me sale el apellido en ese momento. Krieger. Krieger. Así que bueno, yo creo que la charla se la merecen entre ellos y en eso también por ahí tenemos que ser un poco críticos, ¿no? Cada cual tiene una función y un rol. Nosotros como concejales siempre marcamos por ahí cuando vemos las problemáticas y tratamos de plantear soluciones, porque esa es nuestro trabajo, y tratar de aportar que sea lo mejor, aunque la crítica la tomen como crítica, pero si es constructiva, bienvenida sea. Y para que la ciudad se vea mejor. Claro, ¿no? Tal cual. Nivian, cuénteme un poquito, hablando de gestiones y demás, tengo para mí en la agenda de temas a puntear con usted, algunos temas, y uno especialmente que recuerdo de larga data, de por lo menos 2 años a esta parte, que sigue sin respuesta por parte de vecinos de algunos callejones que están reclamando. Yo recuerdo hace 2 años, /3 o 4, de vecinos que reclaman la falta de llegada de obras de infraestructura para la captación de agua. ¿Cómo están con eso? Y estamos todavía en la nebulosa. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿A qué llama nebulosa? Estamos en la nebulosa de la falta de gestión. Ajá. No se ha concretado nada, obviamente. Hace muchísimos años se presentó un proyecto realizado por los ingenieros de la Universidad Calderón y Rossi, si mal no recuerdo, un programa que incluso desde provincia ya habían bajado fondos para poder materializar desde una perforación desde arriba hacia abajo. En los callejones William y Palma es Claro, recuerdo, callejón Williams y callejón Palma. Es la problemática. Hubieron algunos vecinos que como siempre, se interpusieron, no quisieron, presentaron una nota y demás. Bueno, se frenó. Años después, el intendente Alegui tomó otra vez la gestión de dar una solución, aunque sea al menos para los que están más abajo, que no tienen nada de agua, y se hizo una perforación en bosques. Hemos hablado con el intendente, con el coordinador de gabinete, el señor Espinosa, pero es como que no hay gestión, o sea, es llamar a provincia, por más que por ahí nosotros también llamemos, pero nosotros no somos el gobierno, podemos ayudar, sí, pero el mensaje del gobernador siempre fue primero el intendente, porque es él el que tiene que gestionar. Nosotros ayudamos y acompañamos, pero ayudar a poderlo concretar, creo que por ahí en lo personal, y esto es una opinión muy, muy personal, creo que hay poca iniciativa de gestionar. Yo recuerdo que estamos hablando de una obra de infraestructura en los callejones que constaba de perforaciones y de compra de caños para el tendido y la distribución de agua. Recuerdo que en algún momento alguno de los vecinos de la zona había hablado de que habían girado fondos desde el gobierno nacional para la compra de esos caños, pero los caños se compraron, se instalaron o todavía no están instalados. El fondo se bajó de provincia. Ah, de provincia. De provincia se bajó. Tiene que haber sido 2014, 2015, mal no recuerdo, porque estaba el intendente Garitano, que él fue el señor que le puso mucha gestión. Él sí fue uno de los que tuvo ganas de solucionar el problema. Y justo se va de vicegobernador, asume Leila, y bueno, después con Leila es como que, bueno, nada, no se pudo llegar a concretar,
pero entiendo que no se dio inversión. No se avanzó. No se avanzó. Bueno, quedó ahí. Paradas y garitas de paradas para la espera de los micros del transporte urbano. También había reclamos, había pedidos, había promesas para la construcción de garitas, para que la gente pueda de alguna manera esperar de manera más cómoda la llegada de los micros. ¿Hay avances en eso? Nada. Se pidió una garita porque los vecinos a la entrada de Ruta 259, donde es la altura del Loteo Turcato, bueno, los pibes esperan la escuela, ahora vienen... A horas tempranas y a última hora de la noche. Exacto, y tienen por ahí cuando el frío, la lluvia, o cuando hay mucho calor también, esperando a la intemperie y demás. Un grupo de vecinos se acercó, nos llegó una nota y demás, la pedimos, hasta aquí nada, porque, a ver, el hecho es que como son rutas nacionales, pero yo siempre digo, está bien, la ruta es nacional, pero los estudiantes, los vecinos son nuestros. Sí, y esperan adentro del ejido de la municipalidad. No, esperan en la ruta. No, está bien, pero eso pertenece a la ciudad. Tal cual, sí, bien. Obviamente que pertenece a la ciudad. Entonces, es como que vos decís, a ver, gestioná, buscá, no sé, hay miles de formas. Mira, una de las garitas también que se pedía era frente a la escuela de Meta, y la terminó haciendo la escuela. Para los estudiantes. ¿Directamente? La hicieron los porteros, el personal operativo. Entonces, cuando se quiere, se puede. Después pedimos también a la altura de Abigeato, porque vienen pibes de los callejones, gente que trabaja ahí en Alapa y demás, tienen que esperar el micro en la ruta. Tampoco, nada, no hay gestiones. También hemos hablado porque, a ver, el micro que toma en la parada de la escuela 166... Sí. Para sobre la ruta y se ocasiona mucho impedimento al tráfico porque vienen autos de la aldea, hacemos fila atrás del colectivo. Y además es peligroso. Obviamente. O sea, vez pasada ya hubo un accidente. Gracias a Dios no fue más que chapas. Y si le pasa a una criatura, porque hay muchos pibes, convergen pibes de la primaria, de la secundaria, que salen a tomar el micro y no se hace nada, ¿viste? Así que hay cosas que te duelen porque vos decís... por Dios, estoy sentada acá, lo puedo reclamar y no puedo solucionar nada. Me siento con las manos atadas. Claro, no más que reclamar. Más que reclamar. Nivian, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Por favor, gracias a ustedes por la oportunidad y poder dar a conocer lo que uno está haciendo y la preocupación porque este problema del GIRSU se solucione en función de no perjudicar ni a la vecindad de Trevelin y ni tampoco a la de Esquel, por supuesto. Claro, desde luego. Que sea una solución para todos y bueno. Muchísimas gracias. Por favor. Nos vamos a un corte, volvemos en segundos nada más. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la Peque va a jugar al básquet.
Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero sos vos. Tu cable local tiene todo y hoy tiene mucho más para ofrecerte. Vas a vivir toda la Copa Mundial FIFA 2026. Análisis, sedes, comentarios, todos los partidos y las mejores coberturas para seguir a la selección. Sumamos 2 nuevas señales, D-Sports y D-Sports 2, para que vivas los 104 partidos del Mundial en vivo con más de 900 horas de transmisión. Tu cable local tiene todo. Viví la Copa Mundial FIFA 2026 y mucho más con tu servicio de cable, el de siempre. Consulta con tu cable operador.
Las siguientes empresas auspiciaron a Ricardo Bustos en Entre Nosotros: Celufrán Muebles, La Despensa, Estudio Contable Bernengo, Museo Leleque, Legión Mat, Leandro Sport, Viñas del Nantifol, Cruz del Sur, Integral SAI. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta noche. Vamos a volver a reencontrarnos el próximo jueves. Espero que lo hayan pasado bien. Recuerden que este mismo programa se transmite o se repite nuevamente el próximo jueves a partir de las 9 de la noche. Será hasta entonces. Buena semana para todos. Fue una producción de Valero Producciones para Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color.